Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad de explicarnos y dar a conocer efectivamente quiénes somos, porque algunas de esas cuestiones que apuntabas correctamente, en el sentido que eso es lo que se dice de nosotros, deriva precisamente de la falta de capacidad de poder explicar a través de los medios de comunicación que en España están en manos de dos segmentos muy peligrosos, ¿no? Uno es una izquierda cada vez más radicalizada y la otra es el separatismo que controla los medios en zona de España, como Cataluña, como Valencia, como Galicia, como el País Vasco e incluso las Baleares. Vox es un partido que viene a decir básicamente dos cosas. Una es que defendemos la unidad de España, que es una nación de las más antiguas del mundo y que lleva unida al menos 500 años, se podría decir incluso que mucho más, si no sé, lo trae a los romanos, pero como mínimo 500 años en su configuración actual. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una entrevista que hiciera a Iván Espinosa de los Monteros, uno de los líderes de Vox en Tal y Cual por CNN Radio Rosario, el programa que hago con Adriano Mandolesi, allá por mayo de 2019 en CNN Radio Rosario, con un Vox que se pintaba de otra manera. ¿Será el mismo en 2023, ahora que son las elecciones prontamente en España? ¿Será distinto? ¿Cómo se comparaba con Milei en esa época? Lo escuchamos. 8:39 de la mañana, hora argentina, y digo hora argentina porque damos vuelta de página, pasamos al plano de lo internacional y vamos a tener el verdadero placer de hablar con alguien que se ha tomado el tiempo para atendernos con la diferencia horaria, para atendernos desde otro continente, cruzando el océano, para charlar de uno de los temas que nosotros comentábamos hace algunos sábados aquí en Tal y Cual, que tiene que ver con las elecciones que sucedieron en España el pasado domingo 28 de abril, con la erupción de un partido nuevo que viene dando bastante que hablar, que se llama Vox, con su principal figura, una de sus principales figuras, que es Santi Abascal, que lo escuchábamos en audios, en el repaso de la semana en audios hace un rato cuando comenzábamos este programa, y es por eso que tenemos el gusto de tener en línea a Iván Espinosa de los Monteros, diputado del Congreso Español por Vox, fue electo hace poquitos días, vicesecretario de Relaciones Internacionales del partido de Vox también, así que es un placer saludarlo, Iván, aquí Garrett Edwards y Adriano Mandolesi de otro lado. ¿Cómo anda? Muy buenos días, Garrett, Adriano, todos los amigos de Tal y Cual, encantado de saludar y un saludo muy especial para todos nuestros amigos de la nación argentina, que es una nación que sentimos tan cerca y tan querida aquí en España. Decíamos que lo de Vox ha sido realmente una cuestión para prestar atención, para seguir, que aquí en Argentina quizá no se lo conoce todavía demasiado, pero que en España hace ya varios años que viene dejando su huella, y es por eso que queríamos arrancar con algo que a lo mejor sirve más para ubicar el debate o la cuestión para los argentinos, para los oyentes aquí en nuestro país, porque Santi Abascal dice cada tanto que él habla de los sanbenitos que le cuelgan a Vox, ¿no? Entonces nos gustaría tener su opinión, porque muchas veces se dice que Vox tiene algunas cuestiones xenofóbicas o de fascismo o de misoginia, se lo acusa a veces de ser un partido de extrema derecha, pero ¿cómo es esto, Iván? Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad de explicarnos y dar a conocer efectivamente quiénes somos, porque algunas de esas cuestiones que apuntabas correctamente, en el sentido que eso es lo que se dice de nosotros, deriva precisamente de la falta de capacidad de poder explicar a través de los medios de comunicación que en España están en manos de dos segmentos muy peligrosos, ¿no? Uno es una izquierda cada vez más radicalizada y la otra es el separatismo que controla los medios en zona de España, como Cataluña, como Valencia, como Galicia, como el País Vasco e incluso las Baleares. Vox es un partido que viene a decir básicamente dos cosas. Una es que defendemos la unidad de España, que es una nación de las más antiguas del mundo y que lleva unida al menos 500 años, se podría decir incluso que mucho más, si no sé, lo trae a los romanos, pero como mínimo 500 años en su configuración actual, y eso es algo de lo que en España, de manera incomprensible e inexplicable, pues parece que hay gente que se avergüenza, es como si uno se avergonzara de su madre, ¿no? Yo no me imagino avergonzarme de mi madre, y de esa manera no me imagino avergonzarme de mi madre patria, pero en España, que es un país un poco singular, un poco distinto para muchas cosas, pues esto sucede, y nosotros, la mitad de lo que hablamos,
tiene que ver con la defensa de España como tal. Y la segunda mitad de las cosas de las que hablamos son simplemente cosas que tienen que ver con la defensa de la libertad. Y uno pensaría que en las sociedades avanzadas, modernas, libres, pues la defensa de la libertad, digamos que no es necesaria, ya se entiende que la libertad está siempre como uno de los principales valores, ¿no? Pero en España, que es un poco un laboratorio de las peores ideas posibles de la izquierda, donde la izquierda prueba cosas que si luego funcionan exportamos a otros sitios, desgraciadamente. En España la libertad está cada vez más cuestionada y está cada vez más amenazada por un Estado, por unos partidos que tienden a meterse en la vida de la gente con cada vez más frecuencia y cada vez más virulencia, ¿no? Así que no son las dos grandes premisas de las que partimos, pero claro, en un país que lleva ya unas décadas intelectualmente en manos de la izquierda, que ha diseñado pues una nueva conciencia colectiva, que los partidos de la derecha han asumido como si fuera propia, pues cualquier persona que venga a cuestionar estos parámetros, a cuestionar esta falsa hegemonía cultural, inmediatamente está echada pues de todo eso que he dicho tú, ¿no? El fascismo, misoginia, xenofobia, racismo, cosas verdaderamente que no se sostienen con un mínimo análisis de la realidad, pero que dentro de este marco, como digo, de hegemonía cultural de la izquierda, pues fluye con mucha facilidad. Iván, en algunas ocasiones he leído que Vox se define más bien como un movimiento y no tanto como un partido. ¿Cómo sería eso? Bueno, nosotros lo que venimos a decir es que lo que queremos liderar es un cambio cultural. A nosotros lo que nos importa es que cambie la cultura en España, que cambie el ambiente en este país en el que, como digo, la izquierda y el nacionalismo pues han llevado la voz cantante durante demasiado tiempo y nadie les ha hecho oposición. Nadie les ha hecho oposición precisamente por una serie de miedos, de complejos, de pensar que no se tienen mejores ideas que ellos, ¿no? Que lo que hay que hacer es simplemente gestionar, dedicarse a la economía y permitir que el liderazgo moral, político, filosófico, cultural lo ejerza la izquierda. Nosotros, por primera vez en décadas, venimos a disputar esa idea y lo que decimos es que queremos liderar un cambio cultural. Dentro de ese cambio cultural, pues tenemos, digamos, que varias líneas, ¿no? Y desde luego la línea política es una de ellas y por eso hemos tomado forma de partido político, pero no solo es la línea política, también tenemos una línea jurídica y por eso pues somos los únicos que hemos puesto un frenazo jurídico al golpe de Estado de Cataluña en el que unos políticos separatistas han intentado romper la nación española. De hecho lo rompieron durante unos 5 segundos, fue la declaración independiente más breve de la historia, pero eso no tuvo ningún tipo de consecuencia hasta que nosotros actuamos digamos haciendo la función de la acusación popular que permite la legislación española de acusar a estos políticos delincuentes de haber usurpado funciones que no les correspondían, con fondos que no les correspondían, que los impuestos de los españoles, y por eso hoy en el Tribunal Supremo, 2 años más tarde de nuestras denuncias, se está juzgando a estos auténticos delincuentes que se hacían la función pública. La línea jurídica, la línea mediática, la movilización en la calle, la discusión filosófica de cosas que se habían aceptado, de debates que estaban cerrados y que nosotros hemos decidido reabrir. Todo esto es parte de un movimiento, efectivamente, que es mucho más que un simple partido político. Recién nos comentabas, Iván, del separatismo, nos contabas del tema de este proceso, como se le llama allí, ese golpe de Estado en el que han realizado una acusación popular, como nos explicaba recién. Ahora, también Vox ha opinado sobre las autonomías en España. Esto es así, digo, para aclarar a la gente, sería como si se eliminasen las provincias y se le diese más poder a las ciudades, en el caso argentino. Pero ¿cómo sería allí eso? Bueno, nosotros, como digo, siempre defendemos las dos cosas principales que son España y la libertad. Y lo que nos parece es que el sistema autonómico, que es un sistema administrativo diseñado recientemente, es un sistema de los años 70, de los últimos 40 años, no es que fuera un sistema que estuviera engranado en nuestra historia común de los últimos 500 años, ¿no? Es un sistema que se diseñó en la instauración de la democracia en España con un objetivo muy claro que era acabar para siempre con las reclamaciones de los nacionalistas, que en ese momento pues tenían una importancia relativa, un peso pequeño, pero se quería, como digo, acabar con ello para siempre, ¿no? Fue un intento bien intencionado, pero ha resultado ser fallido, porque precisamente las autonomías han servido para todo lo contrario, han servido para estimular aún más las incesantes demandas de los políticos separatistas, ha servido para hacer cada vez unos españoles más distintos, en vez de más iguales en derechos y obligaciones. Y por eso pues lo que reclamamos es que todos los españoles volvamos a tener la misma cobertura sanitaria, con el mismo programa de vacunaciones, la misma educación, que los españoles en cualquier lugar de España se pueden educar en cualquier idioma y que cuando uno
pues visita o se va a vivir a una cierta zona de España, resulta que no se encuentre con que hay colegios, o que solo hay colegios que enseñan en la lengua local o regional, ¿no? Es decir, que imagínate que decidís venir a vivir a España algún argentino y os encontráis con que vuestros hijos en Barcelona no encuentran un solo colegio, ni un solo colegio donde se pueda estudiar en español, ¿no? Se puede estudiar en catalán, en inglés, en francés, en alemán, en hebreo, en árabe, pero que no haya un solo colegio donde se pueda estudiar en español, que no haya un solo comercio que pueda rotular en español, que no haya una sola administración pública en el ámbito catalán al que te puedas dirigir en español. Es decir, estas son cosas que no tienen ningún sentido, y más en un mundo cada vez más globalizado, más integrado, y donde justamente el idioma es una de nuestras principales fortalezas, no ya de España, sino justamente de España, de Argentina, de toda Hispanoamérica y de todos aquellos que hablan del idioma español, ¿no? Iván, el sistema autonómico, como digo, ha sido un fracaso y obviamente queremos rediseñarlo. Iván, Adriano Mondolesi te saluda. Mucho se habla también acá en Argentina de la estrategia electoral que emplea Vox. ¿En qué se basa esta estrategia electoral? Bueno, Vox es un partido que, aunque lleva ya 5 años funcionando, lo fundamos en enero de 2014, la verdad es que durante los primeros 4 años, por decir algo, pues no ha tenido mucho éxito. No lo ha tenido porque los medios han tergiversado, o silenciado, o manipulado, o mentido, puede ser nuestras ideas, y también porque a veces pues uno va un poco por delante de la demanda de su producto, por así decirlo, ¿no? Algunas de las cosas que decíamos hace 4 años no resonaban con la gente, pero en estos últimos este último año, y especialmente desde diciembre, donde irrumpimos en las elecciones andaluzas con un 11% de voto y pudimos cambiar el gobierno andaluz, que había sido socialista desde su creación hace 36 años, pues ahora se nos empieza a escuchar un poco más. ¿Y cuál es la estrategia? Pues la estrategia es, ante el silenciamiento, tergiversación y mentira de los medios de comunicación tradicionales, hacer esfuerzos por otros lados, ¿no? Entonces, claramente, hacemos un esfuerzo en el mundo de las redes sociales, donde somos líderes en herramientas como Facebook, o Twitter, o Instagram, o incluso WhatsApp, que para nosotros es también una herramienta importante. Hacemos esta vez que también de mucha presencia física, y hacemos pues actos en toda España, y nuestros candidatos pues son realmente incansables, porque están haciendo todos los días actos en distintos sitios, a veces hacen hasta 4 o 5 actos al día, para trasladar el mensaje de manera muy directa, ¿no? Y luego, sí intentamos, pero con las dificultades que ya os digo, estar en algunos medios de comunicación, siempre y cuando se nos permita hablar en directo. ¿Por qué? Porque cuando es enlatado, o cuando es relatado como un periódico, pues la tendencia, como digo, a intentar marginar a Vox, claro, intentan marginar y intentan cambiar el sentido que es, a veces incluso publicando algo que es diametralmente opuesto a lo que hemos dicho. Bueno, ahí, Iván, es muy interesante, hablabas recién del periodismo tergiversando. Yo trato de seguir un poco la política española. Uno de los que me parece que mejor ha explicado el tema de Vox ha sido Federico Jiménez de los Santos, desde allí, y uno de los puntos que a lo mejor más se ha recortado o más se ha quitado de contexto es el punto que ustedes hacen sobre la ley de violencia de género aquí en España, ¿no? Porque lo que hacen es una crítica, pero me parece que lo podés explicar vos mejor, Iván, eso. Sí, para explicarlo hay que también explicar un poco en qué consiste la actual ley integral de violencia de género, que es algo tremendo, tan tremendo que no existe en ningún otro país del mundo. Por eso pues a veces cuando yo hablo con periodistas europeos, holandeses, ¿por qué están tan en contra de las mujeres que quieren cambiar esta ley? Digo, mire, esta ley es tan absurda que ningún otro país del mundo la tiene. Si le parece tan buena, deberían ustedes imponerla a su propio país. La ley integral de violencia de género, lo que en teoría pretende es luchar contra el maltrato a las mujeres, que es algo que un compromiso al que estamos todos, ¿eh? No hay absolutamente nunca más jamás existirá nadie que no esté en contra del maltrato a las mujeres. Sobre todo los que tenemos madres, mujeres, hijas, no cabe ninguna duda y no requiere más explicación. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en España? En España se ha utilizado ese deseo común de todos los españoles para hacer dos cosas. Primero, quebrar el principio de inocencia, que es un principio que dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que es un principio, la presunción de inocencia, que viene del derecho romano, viene hace 2000 años. En esta ley, la mera declaración de una mujer ya hace del hombre un presunto culpable. Y en algunas ocasiones, no pocas, sino más bien muchas, pues las declaraciones de estas mujeres se producen, por ejemplo, pues un viernes, de manera que el hombre es detenido inmediatamente y no es puesto en disposición judicial pues hasta el lunes, con lo cual puede pasar 2 o 3 noches en un calabozo
antes de que se le pueda tomar el habeas corpus, antes de que pues, se le pueda tomar declaración judicial. Pero es que además la nueva vuelta de tuerca que le quieren dar, o que ya le han dado, es que a partir de ahora incluso esas mujeres pueden denunciar no ya en un juzgado, sino simplemente en una oficina de un ayuntamiento, ante un funcionario, ante un empleado público sin mayor cualificación, y el hombre directamente se ha quebrado el debido proceso. Se ha quebrado el debido proceso, absolutamente, y eso no tiene ningún sentido. Nosotros somos más exigentes con nadie y más duros que nadie con aquellos que realmente cometen estos delitos. Incluso pedimos, somos el único partido que pedimos cadena perpetua, prisión permanente, para violadores, asesinos y pederastas. Nadie más hace eso. Nosotros somos más duros que eso, pero también pedimos que los procedimientos tengan las garantías reales mínimas, porque vemos, por un lado, pues muchos hombres que son sometidos a chantajes en el proceso de separación y divorcio, y por otro lado vemos que tampoco ha tenido la más mínima incidencia, no ha sido en absoluto eficaz esta ley para luchar contra esta lacra, porque seguimos teniendo aproximadamente el mismo número de asesinatos de mujeres en España todos los años. Dicho sea también que España es uno de los países donde menos asesinatos hay de mujeres todos los años en el mundo, per cápita y en su conjunto. Pero aunque fuera una, pues una ya nos parecería demasiado. Iván, otro tema que también aparece en agenda, que en Argentina se empieza a discutir por las olas inmigratorias que vienen de los pobres hermanos venezolanos que están padeciendo la dictadura de Nicolás Maduro, tiene que ver con la inmigración, con las regulaciones y que España también lo está viviendo, en particular con la gente que viene de África y de Medio Oriente. ¿Cuál es la postura de Vox sobre el tema inmigratorio? La postura de Vox en esto, como en todo, es que se cumpla la ley. Eso nos parece un principio inquebrantable. La defensa de la ley tal cual está descrita. Y si no nos gusta la ley, como no nos gusta en algunos casos a nosotros también, pues cambiamos la ley. Pero la ley que haya, la que sea, debe ser cumplida. Lo que no se puede es estimular el quebrantamiento de la ley, especialmente desde los poderes públicos. Esto es una cosa insólita, ¿no? En España tenemos algunos políticos irresponsables, incluso muy irresponsables, que incitan a los inmigrantes africanos, especialmente aquellos subsaharianos, aquellos que vienen de zonas más lejanas, a venir a España, aunque sea de manera ilegal, con la falsa pretensión de que cuando lleguen aquí pues nos ocuparemos de ellos y tendremos un trabajo y para ellos y les pondremos una casa y les pondremos todo tipo de facilidades, cuando en realidad pues no tenemos esa capacidad o la tenemos de manera muy limitada. Ese llamamiento, ese efecto llamada que se genera cada vez que un político, anterior nuestro propio presidente de gobierno, Pedro Sánchez, dice que son bienvenidos todos en España, o nuestra alcaldesa de Madrid, que pone carteles en la fachada del ayuntamiento que pone refugiados bienvenidos, refugees welcome. Esto genera un drama porque genera, como digo, un efecto llamada. Las mafias de tráfico de personas que operan en África empiezan a movilizar a miles de personas desde sitios muy lejanos. Sí, como los coyotes en Estados Unidos. Como los coyotes, pero aún más peligrosos, porque se estima que la mitad de aquellos que emprenden el viaje desde el África subsahariana para llegar a las costas europeas muere por el camino. Es una cosa realmente dramática, ¿no? Algunos mueren antes de llegar incluso a la costa y otros mueren, desgraciadamente, ahogados en el mar intentando cruzar. Nosotros lo que decimos es que la ley hay que cumplirla. España debe tener capacidad y tiene incluso necesidad de acoger un cierto número de inmigrantes todos los años, y lo que debemos hacer es establecer cuántos inmigrantes pueden llegar aquí de manera legal y facilitar que eso se produzca de la manera más ágil posible, porque es verdad que ahora mismo el proceso pues no es muy ágil, pero no siendo ágil, es verdad que hay muchos inmigrantes de muchas partes del mundo que se someten a ese proceso y una vez que lo obtienen, pues entran aquí de manera legal. Y es tremendamente injusto para ellos ver como otras personas que saltan la valla, literalmente, asaltan, digamos, nuestras fronteras y se les permite entrar, acaban teniendo incluso más ayudas o más estímulos que aquellos que han venido de manera legal. Eso por un lado. Y por otro, lo que decimos es, respecto tanto a los inmigrantes económicos, que tienen todo el derecho a aspirar a venir a Europa o a España, como a aquellos que son auténticos refugiados de situaciones de conflicto, que deben ser acogidos en España, pero deben ser acogidos, como digo, en un número y de una manera que España sea la que determine. Y en el caso concreto de los refugiados, pues nosotros pensamos que tenemos mucho más en común con los refugiados venezolanos o cubanos o nicaragüenses, que están sufriendo una opresión tremenda, y con refugiados de otros países mucho más lejanos con los que no tenemos ninguna conexión en común y que parece que son los que Angela Merkel quiere que aceptemos en Europa sin ningún límite, los sirios, los iraquíes o lo que sea. Nosotros no tenemos una obligación, aunque podemos tener deseo de aceptar a algunos de ellos, no tenemos ninguna obligación con estos refugiados que pasan por países también muy ricos por el camino antes de llegar a España, no les aceptan. Sí tenemos una consideración muy distinta con nuestros hermanos hispanoamericanos en cualquier país, pero como digo en este caso concreto, con más énfasis en aquellos países donde más se sufre, como digo, Cuba, Venezuela y Nicaragua,
entre sitios donde nosotros proponemos que se haga un esfuerzo especial de acogimiento a quienes salen de ahí por razones humanitarias. Iván, nos quedaríamos hablando largo rato más, pero ya estamos prácticamente en tiempo cumplido aquí. Lo llamamos después de las elecciones europeas, ¿le parece? ¿Lo comprometemos? Claro que sí, encantado. Siempre a vuestra disposición. Ha sido un placer poder hablar con usted aquí unos minutos, estos minutos que le hemos robado este sábado, y le agradecemos mucho por este contacto. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte a todos los amigos argentinos. Hablábamos con Iván Espinosa de los Monteros, diputado del Congreso Español por Vox. Estamos prácticamente en tiempo cumplido, Adriano. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.